Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la tercera transmisión en vivo del curso virtual especializado de planeamiento tributario a cargo del doctor Julio Raggio Villanueva. Doctor Julio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctor. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta tercera transmisión que nos convoca para el día de hoy. Perfecto, gracias. Permítame, por favor, compartir pantalla para poder empezar rápidamente. El día de ayer nos quedamos justo para ver este tema de la norma 16, la cláusula antielusiva general. Y este tema viene a colación de lo que estuvimos viendo sobre el tema de la aprobación de los esquemas de planeamiento tributario, que es hoy por hoy una obligación legal que se debe cumplir por todas las empresas, con incidencia especial en aquellas empresas que tienen directorios. Pero si aún así no lo tuviesen, les mencionaba que por disposición de la Ley General de Sociedades, los representantes legales tienen la obligación de aprobar las decisiones de gestión de la empresa, lo cual, por supuesto, comprende el tema de los planeamientos. Entonces, al final de la sesión del día de ayer veíamos que en caso que no se apruebe el planeamiento tributario, esto podría generar responsabilidad solidaria de los miembros del directorio. Y aprovechamos entonces para mencionar que también eh, una vez que, eh, mejor dicho, que en la norma 16 del Código Tributario, en el artículo 16, se han incorporado un inciso más, el numeral 13, que tiene que ver con la responsabilidad de los representantes legales cuando aquellos han participado en la aprobación, diseño, implementación o mantenimiento de un esquema de planeamiento tributario. Y esto porque eventualmente les comentaba ayer que como el planeamiento tributario se mueve dentro de lo que es la economía de opción y hasta un planeamiento que pueda ser calificado como elusión tributaria, todos siguen siendo lícitos, todos están dentro del ámbito administrativo, pero cuando existen temas de ilusión, entonces el Código Tributario habilita a la Administración Tributaria Nacional para realizar ajustes, y esos ajustes implican eh, desconocer gastos, desconocer costos, eliminar ventajas tributarias, eliminar cualquier beneficio que se haya obtenido a consecuencia de estos planeamientos, y si como resultado de esos ajustes se determina deuda tributaria, esa deuda tributaria podría ser atribuida a los representantes legales a través de este procedimiento, de esta minifisca que trae como resultado esta resolución de determinación, de atribución de responsabilidad solidaria. ¿Correcto? Entonces, nos quedamos allí. Y este, mencionamos finalmente que los directores, los directores tienen la posibilidad de ponerse a salvo cuando se celebren estas juntas de directorio en donde se decida qué hacer con los planeamientos que están en marcha y cuando se decida aprobar un nuevo planeamiento tributario, aquel director que se opone, que no quiere meterse en el tema, entonces expresa su voluntad en contra de la aprobación de ese planeamiento o de la aprobación de los planeamientos que ya se vienen ejecutando y con eso salva su responsabilidad en caso que mañana más tarde o años más tarde se determine deuda tributaria y se realicen ajustes a estos planeamientos. Correcto. Entonces, todo esto, estas disposiciones sobre el tema de los ajustes y el tema de los planeamientos tributarios que se meten en el tema de la elusión, esto nos lleva indefectiblemente a tener que revisar el tema de la norma 16, la cláusula antielusiva general. Y la cláusula antielusiva general no es una novedad peruana, eso es lo primero que quería comentarles, sino que en realidad en casi todos los códigos tributarios existe una cláusula antielusiva general, es decir, es un poder permanente, es la posibilidad permanente, es plasmar en blanco y negro, habilitar a la administración tributaria para poder revisar los esquemas de planeamiento
y establecer si es que en ellos existe algunos artificios, algunas estructuras jurídicas que pueden ser calificadas como elusión tributaria. Y en caso se determine que sí hay elusión tributaria, se habilita legalmente para que la administración tributaria realice los ajustes que estábamos comentando el día de ayer. Entonces tenemos que revisar qué es lo que nos dice esta norma 16, que es la cláusula antielusiva general. Eh, el tema es que un poquito ya en base a experiencia, yo les comento que cuando hablo de cláusula antielusiva general, eh, he logrado comprender que la mayoría de personas la siente como muy distante, ¿no? Como a mí no me, ese tema no me toca a mí, eso no tengo por qué verlo yo, no tengo por qué considerar eso, yo no voy a estar haciendo una ilusión tributaria. Pero en realidad hay, como les he comentado ya hasta esta fecha, hay muchísimos planeamientos tributarios que se venden como un paquete, como un producto ya terminado, al cual solamente se adapta al caso específico, que son actos de ilusión, siguen siendo lícitos, pero el problema está en que como actos de ilusión, eventualmente en una fiscalización a cargo de la SUNAT, podrían estar sometidos a estos ajustes. Entonces, para bajar un poquito a tierra, les propongo estas frases, ¿no? No lo vendas tú, anticipa la casa a tu hija y que ella lo venda. ¿Cuántas veces he escuchado eso? O no, o da la casa a tu hijo, entrega la casa a tu hijo, a tu señora, a tu hermano y que lo venda. No, dáselo a tus papás, dáselo a tus papás y que ellos lo vendan, ¿no? Entonces, o si no, no, esto no es una distribución de utilidades, ¿no? Esto no es una distribución de utilidades, esto es una reducción de capital. Y esto a propósito del programa Reactiva. Si el valor en libros es cero, entonces véndelo un sol. O, por ejemplo, como esta frase de que se necesita un contrato para darle formalidad y eso basta. O algo un poquito más grave, busca una empresa amiga que te facture, pues búscate a alguien tienes que tener conocido que tenga la posibilidad de darte un recibo por honorarios o una facturita por ahí. O si no, que te dé recibos por honorarios, ¿ah? No, nada de planilla, solamente recibos por honorarios, porque si lo metes en planilla va a ser muy caro. Estoy seguro que varios de ustedes han escuchado estas frases en más de una oportunidad. Y este es el autoconvencimiento, ¿ya? El autoconvencimiento de que nada pasa, que no va a pasar nada. El tema es que cuando uno hace un planeamiento tributario, apunta a que ese planeamiento tributario si llega la SUNAT, hacemos 3 capotes, doble verónicas y salimos con rabo, orejas y en hombros, ¿no? O sea, totalmente a salvo. Pero hay esquemas de planeamiento tributario en los cuales uno entra en su diseño y tiene, como les dije, poner las cartas sobre la mesa y decirle al cliente claramente, en esta ruta nos estamos acercando a la ilusión tributaria y eventualmente en una fiscal la SUNAT puede realizar ajustes. Si el cliente decide ir por ese lado, bestial, pero que vaya por ese lado completamente informado. La idea es no transitar necesariamente por la ilusión, sino que hacerlo todo transparente y legítimo, aprovechar esos vacíos, ¿correcto? Pero es que hay planeamientos tributarios en donde la ilusión está tremendamente al borde de lo que ya es ilegal. Y no es la idea llegar ahí, ¿correcto? Pero sí se producen un montón de actos de ilusión que la gente no percibe que son actos de ilusión. Y estas frases que tengo acá, todos son planeamientos que podrían entrar perfectamente, podrían calzar perfectamente en estos esquemas elusivos. Entonces, la idea es aprender a revisar esto, porque la norma 16 le permite a la Administración Tributaria Nacional a ver más allá de lo evidente. La norma 16, la cláusula antielusividad general, le otorga a la Administración Tributaria una espada del augurio. ¿Ok? Estoy haciendo referencia a
a un dibujo animado bastante antiguo, los Thundercats, ¿verdad? En donde sacan la espada y literalmente le dicen, espada del augurio, permíteme ver más allá de lo evidente. Y eso es lo que hace la norma 16. A la norma 16, a esta cláusula antielusiva general, se le llama también la norma del develamiento, porque lo que permite es eso, retirar capa tras capa, tras capa, tras capa de esta estructura jurídica para llegar a descubrir y revelar cuál es el verdadero negocio que está tapado, oculto por todo este conjunto de contratos jurídicos y decisiones financieras que están ocultando el verdadero negocio, ¿correcto? Es como si fuese, es como si nosotros cogiésemos una cebolla y empezamos a pelar capa por capa para llegar al centro de la cebolla. O cogemos una alcachofa y vamos sacando hojita por hojita de las alcachofas hasta que finalmente descubrimos el corazón de la flor que está en el medio y oculto por todas estas hojas de la alcachofa. Es exactamente lo mismo. La cláusula antielusiva general entonces permite y habilita a la administración tributaria para poder realizar este develamiento. ¿Ok? Cuando finalmente uno desarrolla un planeamiento tributario y el diseño está ya estructurado, la aprobación o si el planeamiento tributario va o no va no depende de nosotros que somos los que lo proponemos, lo que lo diseñamos, en base a lo que pide el cliente y la información que tenemos de la empresa y lo que las normas posibilitan. Pero siempre entonces, que esa es la recomendación, cuando ustedes terminen un planeamiento tributario, hay que hacer un entregable, un documento en donde se explica en qué consiste el planeamiento, qué pasos hay que dar para llegar al objetivo que se planteó desde el inicio. Pero en este documento también hay que poner en blanco y negro cuáles son las contingencias de existir, porque hay planeamientos que son muy rápidos y no tienen contingencias. Vamos a ver ahora uno de ellos. Pero hay otros planeamientos en los cuales sí existe esa posibilidad y por tanto el cliente tiene que saber que se mete. ¿Ok? Entonces, el problema está, el problema está que en un país como el nuestro, en donde tenemos una economía que es 80% informal, en donde precisamente y como consecuencia de esa informalidad que nace de la percepción de que puedo hacer lo que quiera de la impunidad y no me pasa nada, en realidad hoy más que nunca hay poco riesgo tributario de que te atrapen haciendo un planeamiento que linde con la ilusión o que sea ilusión tributaria. Eh, y finalmente, también hay que reconocer que en este Perú de hoy hay una clara tendencia al no pago de tributo. Estamos involucionando, estamos regresando en el sentido que el tonto y el OPA es el que paga tributos y los paga correctamente, y el capaz, el vivo, el que progresa, ¿no? El emprendedor es ese que no paga tributo. Y esto complica porque entonces en este contexto la normalidad, y no nueva, no ya que viene hace varios años, es que se deje de buscar de pagar los tributos que se deben, que sufra el fisco, yo no. Y esta máxima de egoísmo, no sé cómo calificarla, pero esta máxima según la cual yo tengo que, yo no pago tributos porque me preocupo por mí y no me preocupa lo que le pasa al Estado, choca pues directamente con estas disposiciones de la cláusula antielusiva general, porque precisamente lo que busca esta norma es neutralizar, eliminar, separar, dejar sin efecto todas estas ventajas, todos estos ahorros tributarios, todos estos beneficios, todas estas primas ¿verdad? Que han obtenido las empresas como consecuencia de un planeamiento tributario. Por eso hay que tenerla en cuenta y conocerla para saber hasta dónde poder llegar. Insisto, aunque sean lícitos, el problema está que a la administración tributaria, como recaudadora del fisco, le entra unos espasmos y le entran calambres y le entran
convulsiones, porque con estos planeamientos tributarios que están en elusión, se reducen pues las bases imponibles, se neutraliza o se elimina el nacimiento de la obligación tributaria, o se crean o aparecen mayores conceptos deducibles que traen todos estos tres como consecuencia que haya un menor pago de tributos. Y por eso es que en todo el mundo, cada vez más, están apareciendo normas antielusivas, normas que tratan de cerrar y poner candados a estas operaciones lícitas que se aprovechan de los defectos de las normas tributarias. Entonces, ¿qué son estas cláusulas antielusivas? Son normas, para empezar. Son normas que aparecen siempre con normas con rango de ley y que tienen la particularidad de ser normas de carácter general, de aplicación urbi et orbi, en términos papales, que son abstractas, que no se refieren a un tema en específico, sino son normas que crean un marco jurídico de aplicación. Son las reglas básicas y por tanto son aplicables a un número indefinido de casos y a una tipología no determinada de casos, una tipología indeterminada, porque las cláusulas antielusivas generales buscan ser de aplicación para todos los supuestos en donde se tenga que establecer la existencia de actos de elusión. Y como son normas que forman parte de nuestro sistema jurídico tributario, por supuesto que se basan en los principios tributarios generales, en lo que está en la Constitución y los principios administrativos que están en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y el objetivo de estas cláusulas es bastante concreto y bastante preciso. Buscan evitar la elusión fiscal, buscan crear riesgo y, por supuesto, buscan identificar nuevas modalidades elusivas. Insisto, de aquí no deriva un proceso penal, no. Lo que ocurre es que se determina deuda tributaria como consecuencia de la eliminación de los beneficios, de las ventajas, de los ahorros tributarios obtenidos por estos esquemas de planeamiento tributario elusivo. A pesar de lo dicho, las empresas tienen mucho el chip metido de que un planeamiento tributario siempre debe ser elusivo. Y ya hemos visto que no es así, pero esa es la creencia general. Yo les digo con honradez, en estos 14 años que ya viviendo planeamientos tributarios que conscientemente sabíamos que pueden ser calificados como elusión o que son elusión, 8, 9 en 14 años. 8, 9 en 14 años. La mayoría de los planeamientos no hemos tenido la necesidad de llegar a la elusión, sino que hemos aprovechado la aplicación de las normas, maximizando los beneficios que esas normas traen o maximizando las ventajas que esas mismas normas nos dan. Y allí no hay ilusión. Por eso que un planeamiento, yo les dije desde la primera sesión, un planeamiento respeta las normas tributarias, respeta el sistema jurídico, que es un objetivo por sí mismo, y aprovecha y maximiza la aplicación de las normas para lograr estos ahorros, estas ventajas, estos beneficios, estas seguridades. ¿Cuál es el objetivo entonces de las cláusulas antielusivas general que están en el Código Tributario peruano, tal como está en el chileno, en el Estatuto colombiano, en las normas ecuatorianas, en las normas de Argentina, ¿verdad? ¿Cuáles son estos beneficios? Estas normas permiten a la administración tributaria neutralizarlas, como les decía, otorgan a las administraciones tributarias mecanismos para eliminar, denegar, neutralizar beneficios o ventajas fiscales por aplicación indebida o abusiva de las normas o a través del aprovechamiento de efectos de esas mismas normas o por la realización de operaciones o transacciones que carecen de sustancia y cuyo único o principal o uno de los principales propósitos es generar el derecho al citado beneficio fiscal. Entonces,
eliminar, denegar y neutralizar beneficios, ventajas o aprovechamientos fiscales. No hay delito. Simplemente hay desconocimiento de gastos, de las operaciones y el surgimiento de deuda tributaria, pero no hay problemas penales. Entonces, en la doctrina nosotros tenemos, y en la normatividad peruana, al igual que con otras normatividades, nosotros tenemos dos tipos de cláusulas antielusivas. Tenemos las cláusulas antielusivas generales, de aplicación macro, transversales a todo el sistema tributario peruano, tal como tenemos la norma 16 del título preliminar del Código Tributario, y tenemos las cláusulas antielusivas, las normas antielusivas específicas, como por ejemplo las reglas sobre el valor mínimo de los servicios intercompanies cuando una vinculada presta un servicio a una subsidiaria o una relacionada, o tenemos las normas, por ejemplo, del régimen de transparencia fiscal internacional, el capítulo 12 de la ley del impuesto a la renta. Lo que hoy día vamos a ver, lo que vamos a ver ahora, es el tema de la norma 16. Y la pregunta que debemos hacernos en este sentido es cómo es que enganchan, cómo se relacionan, cómo se concatenan estas disposiciones, estas cláusulas antielusivas con los temas de planeamiento tributario. Lo que ocurre es que las cláusulas antielusivas buscan, buscan ya, neutralizar, por ejemplo, el diseño de estructuras legales simuladas. O sea, me presentas una operación, le das toda la forma le pones la cáscara de, por ejemplo, de un arrendamiento, cuando en realidad en el fondo lo que quieres hacer es una compraventa a plazo. O sea, tú me presentas algo que en realidad, algo como una realidad, pero lo que estás queriendo hacer es otra cosa. Eso es una simulación. ¿Cómo enganchan estas disposiciones, las cláusulas antielusivas, con los temas de planeamiento tributario? Fácil, porque la cláusula antielusiva, como es esta técnica del develamiento, busca establecer si es que existen arquitecturas legales, conjunto de documentos legales de fantasía, es decir, contratos, por ejemplo, entre varias partes a efectos de que se pierda de vista cuál es el verdadero negocio. O cuando existen también transacciones artificiosas, no adecuadas, impropias, pero que no son ilícitas. En otras palabras, la cláusula antielusiva analiza, analiza estos esquemas de trabajo, estos diseños de operaciones que pueden ser calificadas como una ilusión no transparente o una ilusión compleja o una ilusión forzada. O sea, las ilusiones que están justo en el borde para caer al precipicio de lo ilícito. Y vamos, el tema es entonces analizar esa. La norma 16 del título preliminar, la cláusula antielusiva general, habilita, faculta, permite que la Administración Tributaria Nacional, la única que lo puede aplicar es la Administración Tributaria Nacional, ninguna de las más de 2.000 administraciones tributarias puede hacerlo, solo la Administración Tributaria Nacional, ¿ok? Y le otorga a esta entidad 4 poderes, 4 habilitaciones. La primera de ellas es grabar el verdadero negocio que está cubierto por contratos, documentos, relaciones, hechos que lo ocultan. O sea, la administración tributaria en un procedimiento de fiscalización definitiva puede revisar esos documentos, puede analizar cuál es la verdadera sustancia, qué es lo que verdaderamente se quiso hacer. La espada del augurio permite ver más allá de lo evidente y dejar de lado esta arquitectura de fantasía legal, este conjunto de contratos que se han creado exprofesamente para ocultar el verdadero negocio. Y una vez que, mediante esta técnica que le llaman del develamiento, descubrir cuál es el verdadero negocio, aplicar las normas tributarias que correspondan para ese tipo de negocio. En segundo lugar, la norma 16 le permite a la Administración Tributaria Nacional calificar que se está ante actos simulados. Es decir, establecer
que hay un grupo, hay uno o más contratos que me presentan una realidad ficticia, no ilícita,